Interfaces cognitivas. Capítulo 1. Filosofía. Madre de las ciencias. De la tabula rasa al código preinstalado. Pienso, luego existo. René Descartes. El empirismo es una teoría filosófica, una corriente que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos. La experiencia es la única fuente válida de conocimiento, distinto al racionalismo, el cual tenía una confianza ciega en todo criterio que venía comandado por la razón. A diferencia de los empiristas, los cuales consideraban que el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Para los empiristas, la mente humana es una hoja en blanco, una tabula rasa, que nosotros vamos llenando de conocimiento gracias a la experiencia. La experiencia es el único criterio de verdad. El conocimiento del hombre está limitado por la experiencia. Los empiristas dicen a esto que, sobre algunas cuestiones, solo tenemos un conocimiento relativo o probable. Se basan en el proceso de comprobación a través del método inductivo, aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. El racionalismo, distinto del empirismo, considera que el conocimiento venía de ideas innatas y que, por lo tanto, no podíamos confiar en los sentidos. La gran pregunta: ¿de dónde viene lo que sabemos? Antes de que existiera la psicología como disciplina, antes de que la neurociencia pudiera mapear circuitos cerebrales, había un grupo de pensadores que se atrevieron a formular la pregunta más fundamental de todas. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? Esta pregunta, aparentemente simple, desató una de las batallas intelectuales más importantes de la historia del pensamiento humano. Y lo que estaba en juego no era un debate académico abstracto, era la definición misma de qué significa ser humano. De un lado estaban los racionalistas, convencidos de que la razón humana contenía verdades innatas, principios grabados en el alma antes de cualquier experiencia. Del otro lado, los empiristas, igualmente convencidos de que todo conocimiento llegaba exclusivamente a través de los sentidos, de la experiencia vivida. Ninguno sabía que estaban debatiendo sobre la naturaleza de nuestras interfaces cognitivas, esos filtros invisibles que median entre nosotros y la realidad. Desde la perspectiva de las interfaces cognitivas, ambos bandos tenían razón parcial y ambos cometían el mismo error. Confundían las capas del filtro con la totalidad del proceso de conocer. La tabula rasa, la mente como lienzo vacío. En 1690, un filósofo inglés publicó una obra que cambiaría para siempre nuestra comprensión del conocimiento humano. El ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke contenía una imagen poderosa. Al nacer, la mente humana es como una tabula rasa, una hoja en blanco, un papel limpio de toda inscripción. No hay ideas innatas, no hay verdades pregrabadas. Todo lo que llegaremos a saber, absolutamente todo, entrará por una sola puerta, la experiencia. Supongamos entonces que la mente es, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea, escribió Locke. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente de ese prodigioso cúmulo que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella? Su respuesta era inequívoca: de la experiencia, de los sentidos que nos ponen en contacto con el mundo exterior, de la reflexión interior sobre nuestras propias operaciones mentales. Esta visión tenía implicaciones revolucionarias. Si nacemos sin contenido mental predeterminado, entonces no existen verdades privilegiadas accesibles solo para algunos. Si todo viene de la experiencia, entonces el conocimiento está democráticamente disponible para cualquiera que observe con cuidado. La autoridad de los textos antiguos, la tradición heredada sin examen, las verdades reveladas que no pueden cuestionarse, todo esto quedaba bajo sospecha. Traducido al lenguaje de las interfaces cognitivas, Locke estaba diciendo que nacemos sin filtros preinstalados. Nuestra arquitectura perceptual se construye enteramente a partir de lo que vivimos. Cada experiencia deposita una huella en ese papel en blanco, y la acumulación de huellas va configurando la interfaz a través de la cual procesamos el mundo. Hume y los límites del conocimiento. David Hume llevó el empirismo hasta sus consecuencias más radicales. Si todo conocimiento viene de la experiencia, argumentó, entonces debemos distinguir entre dos tipos de contenido mental: las impresiones, percepciones vívidas y directas que tenemos cuando experimentamos algo, y las ideas, copias debilitadas de esas impresiones
que permanecen cuando la experiencia original ha pasado. El criterio de Hume era implacable. Cualquier idea que no pueda rastrearse hasta una impresión original es sospechosa de ser una ficción. ¿Quién es la idea de sustancia? ¿Ese algo misterioso que supuestamente sostiene las cualidades de las cosas? Busca la impresión correspondiente. No la encontrarás. ¿Quién es la idea de yo? ¿Esa entidad permanente que supuestamente eres a través del tiempo? Busca la impresión. Lo único que encontrarás es un haz de percepciones en constante flujo, nunca un yo estable. Pero la crítica más devastadora de Hume fue contra la causalidad. Creemos que el fuego causa calor, que la bola de billar en movimiento causa el movimiento de la otra al golpearla. Pero, ¿qué percibimos realmente? Vemos el fuego, sentimos el calor. Vemos una bola moverse, chocar con otra, y luego vemos la segunda moverse. Lo que nunca percibimos es la conexión necesaria entre ambos eventos. La causalidad, concluyó Hume, no es algo que observemos en el mundo, es algo que nuestra mente proyecta sobre el mundo por hábito y costumbre. Esto es extraordinario desde la perspectiva de las interfaces cognitivas. Hume había descubierto que uno de los organizadores más fundamentales de nuestra experiencia, la relación causa-efecto, no está ahí afuera, en la realidad, sino que es una contribución de nuestra mente. Un filtro que aplicamos automáticamente, sin darnos cuenta, convencidos de que estamos percibiendo algo objetivo, cuando en realidad estamos proyectando un patrón. El método inductivo. Construir generalidades desde lo particular. Los empiristas no solo ofrecieron una teoría sobre el origen del conocimiento, propusieron un método para adquirirlo con rigor. Francis Bacon, precursor del empirismo, había articulado las bases del método inductivo, el camino que va de los datos particulares a las conclusiones generales. El proceso tiene una estructura precisa. Primero viene la observación y registro de los hechos, acumular cuidadosamente datos sobre los fenómenos que nos interesan. Luego el análisis y clasificación, organizar esos datos, buscar patrones, separar lo relevante de lo accidental. Después la derivación inductiva, formular una generalización que capture lo que los casos particulares tienen en común. Finalmente la contrastación, poner a prueba la generalización con nuevos casos. Este método representa una interfaz cognitiva deliberadamente construida para minimizar el autoengaño. En lugar de partir de principios generales y buscar ejemplos que los confirmen, partimos de lo específico y dejamos que los patrones emerjan de los datos mismos. Es una disciplina contra nuestra tendencia natural a ver lo que esperamos ver. Pero Hume señaló el talón de Aquiles del método. Ninguna cantidad de observaciones particulares puede garantizar lógicamente una conclusión universal. He visto 1000 cisnes blancos, pero eso no prueba que todos los cisnes sean blancos. El próximo podría ser negro. La inducción nos da conocimiento probable, nunca certeza absoluta. El racionalismo. Las verdades que preceden a toda experiencia. Frente a esta visión, el racionalismo ofrecía una alternativa radicalmente diferente. Su máximo exponente, René Descartes, desconfiaba profundamente de los sentidos. Los sentidos nos engañan a veces, observó. Confundimos el sueño con la vigilia. Las ilusiones ópticas nos muestran lo que no existe. ¿Cómo podemos construir conocimiento sólido sobre cimientos tan poco confiables? Descartes propuso un experimento mental radical, la duda metódica. Dudar de todo lo que pudiera ser dudado hasta encontrar algo absolutamente indudable. Los sentidos engañan, rechazados. Podría estar soñando ahora mismo, toda la realidad externa bajo sospecha. Incluso las matemáticas. ¿Qué tal si existe un genio maligno que me hace equivocarme hasta en las sumas más simples? Pero en el fondo de esta espiral de duda, Descartes encontró una roca firme. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esta verdad no venía de los sentidos ni de la experiencia externa. Era una intuición pura de la razón, evidente por sí misma. A partir de este punto arquimédico, Descartes reconstruyó el edificio del conocimiento. La mente, argumentó, contiene ideas innatas,
conceptos que no pueden haber venido de la experiencia porque la experiencia misma los presupone. La idea de infinito, por ejemplo. Siendo nosotros finitos e imperfectos, ¿de dónde podríamos haber derivado la noción de algo infinito y perfecto? Debe estar grabada en nosotros desde el origen. En términos de interfaces cognitivas, Descartes sostenía que nacemos con ciertos filtros preinstalados. No llegamos al mundo como hojas en blanco, sino con una arquitectura básica ya operativa. Los sentidos nos dan datos, pero la razón, con sus estructuras innatas, es lo que convierte esos datos en conocimiento genuino. Dos arquitecturas del conocer. Vistas desde la perspectiva de las interfaces cognitivas, las dos posiciones revelan algo crucial. Ambas estaban mapeando diferentes capas de la misma arquitectura mental. Los empiristas tenían razón en que mucho de lo que conocemos viene de la experiencia. Las creencias específicas, los hábitos culturales, el conocimiento del mundo particular en que vivimos, todo esto se adquiere a través del contacto sensorial con nuestro entorno. Estas son las capas superficiales de la interfaz, las que varían de persona a persona y de cultura a cultura. Los racionalistas tenían razón en que existe una estructura previa a toda experiencia que hace posible que la experiencia sea procesada como experiencia. Sin categorías organizadoras, sin la capacidad de distinguir figura y fondo, sin la tendencia a buscar causas y patrones, el torrente de datos sensoriales sería ruido incomprensible. Estas son las capas profundas de la interfaz, las que compartimos como especie. Los estudios contemporáneos de la mente han confirmado ambas intuiciones. Nacemos con estructuras perceptuales y cognitivas heredadas evolutivamente, tendencias a percibir caras, a distinguir objetos, a inferir intenciones en otros seres. Pero sobre estas estructuras innatas se depositan capas y capas de aprendizaje cultural y experiencial. La interfaz cognitiva es un sistema estratificado, no una cosa simple. El árbol del conocimiento, raíces y ramas. Las tradiciones espirituales antiguas intuían esta complejidad mediante sus propias metáforas. El símbolo del árbol aparece en múltiples tradiciones como representación de la estructura del conocimiento y del ser. Las raíces, invisibles bajo tierra, corresponden a los principios más profundos y universales, las estructuras que preceden y hacen posible toda manifestación particular. El tronco representa el canal por donde fluye la vida entre lo oculto y lo visible. Las ramas y hojas son las manifestaciones particulares, diversas, cambiantes con las estaciones. Podemos leer el debate entre racionalistas y empiristas a través de esta imagen. Los racionalistas miraban hacia las raíces. ¿Qué hay de permanente, de universal, de fundacional en el conocimiento humano? Los empiristas miraban hacia las hojas. ¿Cómo se llena de contenido específico la mente a través de su contacto con el mundo? Ambos miraban el mismo árbol. Cada uno enfocaba diferentes partes de su estructura. El principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo, sugiere que los patrones se repiten en diferentes escalas. Las interfaces cognitivas individuales reflejan estructuras colectivas. Las estructuras colectivas resuenan con patrones cósmicos más amplios. El conocimiento no es simplemente acumulación de datos, sino participación en una inteligencia que opera en múltiples niveles simultáneamente. Implicaciones para la transformación personal. ¿Qué nos dice este debate para el trabajo de transformación interior? Mucho más de lo que parece a primera vista. Si los empiristas tienen razón en que la experiencia forma la mente, entonces las experiencias que elegimos tener, o que nos atrevemos a buscar, literalmente nos moldean. Cada libro leído, cada conversación profunda, cada viaje a territorios desconocidos deposita nuevos contenidos en nuestra interfaz cognitiva. La transformación requiere exponerse deliberadamente a experiencias que expandan los límites de lo conocido. Si los racionalistas tienen razón en que hay estructuras innatas, entonces existe en nosotros una sabiduría más profunda que el aprendizaje cultural. Los momentos de intuición profunda, las verdades que reconocemos sin poder explicar cómo las conocemos, el sentido de lo sagrado que atraviesa todas las culturas. Todo esto apunta hacia capas de la interfaz que preceden nuestra historia personal. La práctica contemplativa trabaja con ambas dimensiones. Por un lado, nos enseña a cuestionar las creencias adquiridas, a reconocer los filtros experienciales que hemos absorbido sin examen. Por otro, nos invita a conectar con algo más profundo que esas capas superficiales,
la conciencia misma que hace posible todo conocimiento, la luz que ilumina todos los contenidos mentales sin ser ninguno de ellos. El observador detrás del método. Hay algo que ni empiristas ni racionalistas pudieron ver claramente, que tanto la experiencia sensorial como la razón pura son actividades de una conciencia que las precede a ambas. Los sentidos registran, la razón procesa, pero ¿quién o qué es consciente de ese registro y ese procesamiento? Descartes llegó al cogito, pienso, luego existo, pero no fue más allá. No preguntó, ¿qué es eso que es consciente del pensamiento? ¿Es el pensamiento mismo o hay algo que observa el pensamiento sin ser idéntico a él? Los místicos de todas las tradiciones apuntan hacia esta distinción. Hay un testigo silencioso, una presencia observante, que permanece inmutable mientras los pensamientos y percepciones fluyen. Esta presencia no es otro contenido mental, es el espacio donde todos los contenidos aparecen. No es otra interfaz cognitiva, es aquello que hace posible todas las interfaces. Reconocerla no elimina los filtros ni los hace innecesarios. Los seguimos necesitando para funcionar en el mundo, pero la relación cambia. Dejamos de estar identificados exclusivamente con nuestros filtros y comenzamos a habitar el espacio más amplio que los contiene. La síntesis viva. La filosofía fue llamada madre de las ciencias, porque todas las disciplinas particulares nacieron de su vientre. La física, la psicología, la biología, todas comenzaron como preguntas filosóficas antes de desarrollar sus propios métodos especializados. Pero quizás la filosofía es también madre de algo más personal. Es el origen de la pregunta por nosotros mismos, por cómo conocemos, por qué somos. El debate entre empiristas y racionalistas no fue un combate por determinar un ganador. Fue una exploración desde diferentes ángulos de la misma pregunta fundamental. ¿Cómo es posible el conocimiento? Cada posición iluminó aspectos que la otra pasaba por alto. Juntas mapearon capas diferentes de la arquitectura cognitiva humana. Hoy podemos integrar sus intuiciones. Nacemos con estructuras innatas que organizan la experiencia. Esas estructuras se llenan de contenido específico a través del contacto con el mundo. Sobre ambas capas se depositan programaciones culturales y familiares. Y todo esto es observado por una conciencia que no se reduce a ninguna de sus manifestaciones particulares. La interfaz cognitiva no es simplemente una tabula rasa que la experiencia escribe, ni un sistema rígido de ideas innatas que la experiencia meramente ejemplifica. Es un sistema dinámico, estratificado, evolutivo. Raíces antiguas y hojas nuevas, estructuras heredadas y aprendizajes frescos, filtros inconscientes y momentos de lucidez donde el filtro se vuelve transparente. El trabajo de autoconocimiento consiste en cartografiar este sistema en nosotros mismos, identificar qué creencias vienen de la experiencia y cuáles de estructuras más profundas, reconocer dónde los filtros nos sirven y dónde nos limitan, y eventualmente tocar ese espacio de conciencia pura que permanece inmutable mientras las capas de la interfaz cambian, se refinan, evolucionan. Porque al final, la pregunta ¿cómo conocemos? Conduce inevitablemente a otra más profunda. ¿Quién conoce? Y esa pregunta, respondida no con conceptos, sino con experiencia directa, es la puerta hacia la libertad cognitiva que buscamos.